Me confirman, me confirman el audio, chicos. Bober. Sí se le escucha, Inge. Sí, se le Ok, escucha. perfecto. Vamos a empezar la clase, chicos. ¿Ok? Bueno, recordemos un poquito en qué nos quedamos el día de ayer, Luis Pozo. Aquí está, y me parece que era este que estábamos nosotros revisando. Luis, coméntenos. Recording in progress. Si está despierto, Luis. El día de ayer vimos... ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho.
Ya, ayer vimos las morfologías, estructuras mecánicas, transmisiones, sistemas de accionamiento, sistema sensorial, de potencia, control, elementos terminales. Vimos sobre, o sea, cómo es internamente los motores, también cómo los actuadores, en los diferentes brazos robóticos, eh, que cada uno de estos tiene, digamos, un pequeño ángulo que hace que sea un poco impreciso. ¿Ya? Vimos que hay diferentes tipos de transmisiones, engranaje, correas dentadas, cadenas. También Gracias, puso Luis. videos de Muchas cómo... gracias, Luis. Ya, gracias. Listo, chicos, tenemos en sus pantallas. Ábrele la ventana de ahí. Y la de atrás también. Ok. No, no, ábrele la ventana. Déjale nomás abierto, si no se duerme. El día de ayer nosotros revisamos la parte complementaria, recuerden, de un brazo industrial. Tiene estos 6 sistemas de estructura mecánica, los sistemas de transmisión, el accionamiento, la parte sensorial, el sistema de control y potencia y los elementos terminales. Okay, ayer revisamos algunos de ellos y nos quedamos específicamente en los actuadores. Ok, ya revisamos que un actuador está compuesto de la fuente principal de alimentación, de un amplificador de potencia que va ubicado en la parte de control, del motor en sí y finalmente de la transmisión. Ok, ¿qué más? Características de un actuador, las revisamos, tipos de actuadores y nos quedamos en la clasificación de los motores que quedó como tarea. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a revisar esta partecita haciendo énfasis aquí en el motor DC. ¿Alguien recuerda la función de transferencia o cómo se saca la función de transferencia de un motor de corriente continua? ¿Recuerdan tal vez? ¿Lo hicieron en algún momento en clases? No, vamos a revisar, ¿sí? Es importante entender esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un motor, en este caso particular de corriente continua, nosotros podemos identificar su funcionamiento o el comportamiento, podemos hacer una característica mediante el análisis de su función de transferencia, como está aquí, transfer function en inglés. Okay. Nosotros sabemos que cuando tenemos un motor, necesitamos energizarlo. En algunos libros de máquinas eléctricas, a la tensión que se energiza los motores se le denomina E con el subíndice A. Sabemos que ese bobinado tiene una resistencia que nosotros debemos representarlo. El cable de cobre en sí tiene una resistencia eléctrica y de la misma forma, ya que tiene un bobinado en el núcleo, nosotros esa inductancia también tenemos que representarla. Lo representamos mediante una bobina. ¿De acuerdo? Como yo energizo el bobinado primario, yo voy a recibir un voltaje inducido en el secundario. Ya ese voltaje yo también necesito representarlo. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner como de esta forma, como un voltaje inducido en el motor. ¿De acuerdo? La nomenclatura va a ser EA, esta va a ser EB. En el tiempo, en el tiempo. ¿De acuerdo? Esta va a ser la inductancia del bobinado, que varía en el tiempo. Y yo voy a tener a través de esta resistencia, que me falta ponerle aquí, a través de esa resistencia yo voy a tener un paso de corriente. ¿Ok? Que va a circular en esta dirección. Voy a tener un flujo de corriente que varía en el tiempo. ¿De acuerdo? Hasta aquí yo he realizado o he revisado la parte eléctrica del motor. Pero para hacer el modelamiento de este motor,
yo necesito ver también qué pasa con la parte mecánica. ¿Entendido? En casa, los compañeros, preguntas hasta aquí, si escuchan bien el audio. Sí se escucha. Ok, nos dicen que sí. Entonces, nosotros tenemos que modelar también el eje de nuestro motor y la carga que nosotros vayamos a tener. Representamos por este cilindro. Entonces, nosotros también cuando hacemos el modelamiento de motores tenemos que tener clara la parte mecánica. La parte mecánica es la que nos cuesta un poquito a nosotros, ¿sí? Pero es un poco de sentido común. ¿Qué variables yo puedo tener en el eje del motor? ¿Qué puedo medir en el eje del motor? La velocidad angular. Esta EBT la vamos a poner a un ladito. Yo puedo verificar la velocidad angular del motor, ¿sí? ¿Qué más podemos monitorear en el eje del motor? Las perturbaciones también. Las perturbaciones lo vamos a analizar específicamente entre la inercia de la carga, que se lo representa por JM. Sí, porque la carga es la carga que tengamos, puede ser liviana, pesada, pero a lo que a nosotros nos interesa es la inercia que tiene esa carga. ¿De acuerdo? Y el rozamiento. Esa carga va a tener rozamiento, no con una superficie, sino que con el aire. ¿Sí? ¿Qué más nosotros podíamos medir? Podemos medir la posición del motor. La posición del eje. En casa, por favor, ¿qué más podemos medir en un motor? Aro, torque. El torque del motor. Entonces son algunas de las variables en las cuales yo puedo concentrarme para analizar el comportamiento de un motor. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos la parte eléctrica y la parte mecánica, debemos tener claro que tiene que haber alguna relación entre la parte eléctrica y entre la parte mecánica. La relación que hay entre la parte eléctrica y la parte mecánica son dos constantes. La una se le denomina KT, que es la relación entre el torque. ¿Me permiten? ¿Sí pueden ver la pantalla en casa? ¿En casa pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Entonces, tenemos la primera constante que es KT y la segunda constante que es KB. La constante KT es la relación entre el torque y la corriente del motor. ¿Sí? La parte mecánica sería el torque del motor y aquí sería la corriente del motor. ¿Recuerda en casa? Sí. Y la constante KB es la relación entre el voltaje inducido EB y la velocidad angular del motor. Nosotros tenemos estas relaciones. ¿Ok? Entonces, el objetivo mío es, teniendo estos circuitos, tanto el eléctrico y el mecánico, ¿cómo puedo obtener la función de transferencia? Nosotros nos vamos a concentrar solo en el análisis eléctrico. ¿Sí? En el análisis mecánico, esta parte de acá, nosotros no vamos a ahondar. Sí, porque nos tocaría tomarnos unas 4 clases para entender. ¿Sí? Entonces, claro, hasta aquí un motor siempre va a tener parte eléctrica, parte mecánica y van a tener constantes o ecuaciones que relacionen el uno con el otro. En este caso yo estoy haciendo del motor de C. ¿Sí? Lo mismo pasa con el AC, lo mismo pasa con un servomotor. ¿Sí? Continuamos. Entonces, miremos esta ecuación. Todos tengan un ladito presente porque voy a cambiar de diapositiva y vamos a plantear las ecuaciones, ley de voltajes en el circuito
de la izquierda, que es el circuito eléctrico. ¿Estamos claros en casa? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, apliquemos ley de voltajes a este circuito. ¿Cómo nos quedaría? El voltaje que entrego va a caer en la resistencia, en la bobina, y también va a ser parte del voltaje inducido. ¿Sí? Daisy, ¿cómo quedaría? EA en el tiempo es igual la resistencia por la corriente, o sea, el voltaje que tengo ahí, que varía en el tiempo. El voltaje en el inductor, la inductancia por la variación en el tiempo, ¿de qué? De la corriente, ¿no es cierto? En el tiempo. ¿Sí? Y finalmente, más el voltaje EB, que también varía en el tiempo. Sí, chicos. Ahora, ustedes siempre cuando hacen un modelamiento, tienen que plantear estas ecuaciones en función del tiempo, porque estas varían en el tiempo, no se quedan detenidas en el tiempo. Siempre pasa algo a medida que avanza el tiempo. Entonces, para eliminar este tiempo, ¿qué utilizamos nosotros? Que es una herramienta muy poderosa. Oye, detenido. Integral. Pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Laplace. No vamos a profundizar mucho en Laplace, solo vamos a utilizarle como herramienta. Y ustedes saben que en Laplace, cuando tengo la variación con respecto al tiempo, esto es igual a S. Y cuando tienen el tiempo, esto es igual a 1, como herramienta matemática. ¿Cómo nos quedaría, por favor, en casa? Vamos a verles en casa. Ah, ah, ah. Cristian Ojeda. Sí, Inge. ¿Cómo nos quedaría en casa? Eh, tendríamos EDS, Como que EDS. EA, EA, claro. es el elemento. EA, Ya, hay una T, eso es igual a 1. ¿Qué más? ya es igual a ver, eh, R, RA y A, Lo de amarillo, y en este caso, esto de aquí, lo reemplazamos. ¿Qué más, pues Cristian? ya más LS, ¿Cómo que LA? LAS, LA más, y AS. ¿Qué más DB, más? más ¿ACB? DB, Entonces, donde yo encuentro una T, debo poner un 1. Donde encuentro una variación con respecto al tiempo, debo poner una S. Como herramienta matemática, recuerden que hay todo un semestre de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Así que nos saltamos de esa partecita y nosotros lo utilizamos como herramientas. ¿Listos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Vamos a dejar despejando la corriente IA. Despejemos la corriente IA. Todos dejemos despejado la corriente IA.
Nos queda lo que está en la pizarra, ¿no? EA menos DB es igual, es sobre RA más LS. Listo. Esto hace referencia a la parte eléctrica. Porque yo ya no puedo hacer más. Obtuvimos esta ecuación número 1. ¿Sí? Vamos a analizar un poco ahora la parte mecánica, ¿sí? Que es la que un poquito más nos cuesta a nosotros. Lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. La parte eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros de la misma forma como aplicamos la ecuación de voltajes en el circuito eléctrico, nosotros podemos aplicar una serie de ecuaciones mecánicas en la parte mecánica, ¿sí? Una de ellas es el torque del motor, que varía en el tiempo, es igual, déjenme ver, ¿sí? El torque del motor es igual a la inercia del motor. ¿En casa sí están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Que varía en el tiempo de la velocidad angular en el tiempo y más el rozamiento del motor por la inercia del motor en el tiempo. Esta ecuación es. ¿Sí? Yo ya les voy a copiar el librito para que vean de dónde salen estas expresiones matemáticas. ¿Sí? Y lo mismo, miren, ¿qué hacemos? Utilizamos Laplace. Donde encuentro una t, reemplazo 1, y de donde encuentro una variación en el tiempo, reemplazo s. ¿Cómo nos quedaría? Torque del motor es igual a la inercia del motor por la velocidad angular del motor, S, y más rozamiento del motor por la velocidad angular del motor, 1. ¿De acuerdo todos, chicos? ¿Les salió eso? Ecuación número 2. Como les dije, yo ya les voy a poner el librito para que vean de dónde sale toda esta deducción matemática, ¿sí? Que esto sí es netamente la parte mecánica. ¿Qué más dijimos? ¿Cuál era la primera constante que aparecía? KB, por ejemplo. Haciendo referencia a KP. ¿Qué era KB? La relación entre el voltaje inducido y velocidad angular del motor. En un motor DC, el voltaje inducido va a ser directamente proporcional a la velocidad angular del motor. ¿Sí? Entonces yo puedo ponerlo así. En vez de poner directamente proporcional, yo puedo reemplazarle por una constante y puedo decir que EB es igual a una constante KB, le quito el directamente proporcional, multiplicado por la velocidad angular del motor. ¿Ok? Ecuación número 3. Haciendo referencia a la otra constante que era KT. ¿Qué decíamos que era KT? La relación entre, perfecto, torque del motor, que es directamente proporcional a la corriente. Mayor torque, mayor corriente. Sentido común un poquito eso, ¿sí? Entonces, de la misma forma, yo lo que puedo hacer es el torque del motor va a ser igual a una constante KT por la corriente del motor. Ecuación número 4. ¿Sí? Entonces, estas 4 ecuaciones son las que determinan el comportamiento de un motor DC. ¿Sí? Ahora, si recordamos un poquito, miren, yo lo único que he hecho ahorita es
encontrar expresiones matemáticas que nos ayuden a relacionar la parte eléctrica con la parte mecánica. Pero tengo ecuaciones por separado. ¿Sí? Yo necesito una sola ecuación que describa el comportamiento del motor. Tengo aquí el motor. Yo quiero una ecuación matemática que describa el comportamiento de ese motor. ¿Cómo lo haríamos en casa? Por favor. Kevin, no es Kevin aquí. Vamos a poner. ¿Cómo lo haríamos? ¿No? Permítanme copiar esta imagen. En voz alta un poquito que no te alcanzo a escuchar. 3 y 4 en la ecuación número 1. Sí, pero no sé qué tan largo se te hace el camino. Sí, se te va a hacer largo. Hay una segunda opción, que es la rápida. ¿Sí? Vamos a representar estas expresiones matemáticas en un diagrama de bloques. ¿Ok? Recuerden un poquito teoría de control en el dominio del tiempo, me parece que es. ¿Cómo represento estas ecuaciones matemáticas en un diagrama de bloques? ¿Sí? Solo es cuestión de recordar, yo sé que de seguro lo vieron. Diagrama de bloques. Mientras tanto, yo sigo haciendo el diagrama de bloques mientras lo recuerdan, ¿ya? Tengo un sumador. Tengo cuántas expresiones, 1, 2, 3. La primera ecuación traten de expresar, esa es la más fácil, ¿sí? Y a partir de ella ya se van a dar cuenta que podemos reemplazar las otras. Voy a sacar la función de transferencia del voltaje que alimento EA y la velocidad angular. En mi sistema, la primera expresión matemática o la primera función de transferencia que yo voy a sacar es como entrada la tensión en el motor EA. Y como salida, la velocidad angular del motor. ¿Ok? Si aquí tengo EA, aquí, y esto es un sumador, en un lazo cerrado esto es más y esto es menos. Todos vayan a la ecuación número 1 y veámosle a la primera expresión matemática que es EA menos DB. ¿Sí lo ven? Aquí. EA menos DB. ¿A qué es igual? A IA. Pero me falta algo. Lo voy a poner de esta forma a la ecuación número 1. Lo reescribimos. Y este IA, si yo lo reescribo, sería igual a EA menos EB. Y lo separo 1 sobre RA menos LA S. Solo lo reescribí. Sigue siendo la ecuación número 1. Yo ya tengo esta parte en el sumador, yo puedo hacer esto. EA menos DB.
¿Sí podemos ver en casa? Perfecto, entonces. Póngale A, ¿qué debería ser en la resta? ¿Qué debería entrar aquí abajo? ¿Perdón? No importa que nos equivoquemos. EB. Ya tengo EA menos EB, pero ¿qué más me falta? ¿Sí? Tengo EA menos EB, ya lo he representado en el diagrama de bloques. Pero todavía me Multiplicador. falta multiplicar por esto. Y ahí sí, recién tengo IA. Tengo que restar EA menos EB, multiplicarle por esta expresión matemática, y esto sí es igual a IA. ¿Ok? Lo voy a hacer yo. Es 1 RA LA, multiplicado por 1 sobre RA más LA S. Listo, entonces ahora sí tengo representada la primera ecuación. Por favor, en casa y todos, ¿qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? IA. IA, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que sale es IA. Todo esto de color lila es la ecuación número 1. ¿Sí o no? EA menos DB, esto le multiplico por 1 sobre RA más LS y tengo IA. ¿Sí o no? Representemos en el diagrama de bloques de enlace cerrado las tres ecuaciones restantes. ¿Sí? No importa que lo hagan mal, pero intenten. Yo iría por aquí abajo. Datos que tengo, o voy por aquí, por EB, porque yo sé que lo que sale de aquí es de B, o me voy por aquí, que yo sé que lo que sale aquí es IA. Busquen una IA y una EB para ser reemplazada en el diagrama de bloques. Vamos a ver, aquí están viendo. Después de IA le pongo un KT y sale EB. Después de IA le pongo un KT y sale EB, nos dice el compañero. Una vez más, después de IA arriba. Después de IA, perfecto, le pongo un KT Un KB.
¿KB o KT? Un KT. KT KT, y ¿no es sale cierto? TM. ¿Y sale? TM. TM. Perfecto. Aquí yo tengo torque del motor. ¿Sí? ¿Qué ecuación era? ¿Me recuerdas del número? Es la 4. La ecuación número 4. ¿Sí? KT por IA y sale TM, la ecuación número 4. Y abajo también le pongo un KB y sale, a ver, no, la de abajo está mal. Abajo, ¿qué le podemos poner abajo? Un KB y WM. KB, ¿no es cierto? ¿Qué está entrando? Ya está entrando, miren, aquí estaba el dato, ya saben. Entra WM por KB y ¿qué sale? Ya, EB. EB, ¿sí? Vamos a ponerle aquí más cerca para que se pueda ver. Velocidad angular del motor y EB. Finalmente, la última, ¿dónde iría? Uno sobre JMS más BM. Perfecto. ¿Cómo quedaría todos uno? JMS más BM, ¿no es cierto? Yo le puse, ¿cómo lo puse? JM le falta, sí. BM, JMS. ¿Estamos de acuerdo? Despejando les da eso. A ver, tengo torque del motor, factor común. Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, yo tengo representado, ojo, aquí no es ningún control ni nada por el estilo todavía. Yo solo lo único que tengo es mi expresión matemática, en este caso mi diagrama de bloques, que representa el comportamiento de un motor DC. ¿Sí? Pero eso es una función de transferencia. No todavía. ¿Qué tengo que hacer para obtener mi función de transferencia? Reducir. Reduzcamos, por favor, eso gráficamente, ¿se acuerdan? Esto hay que reducir. ¿Cómo nos quedaría reduciendo? La función de transferencia, sigan haciendo, de la velocidad angular del motor en la salida y en la entrada la tensión del motor va a ser igual. Repasarán esto un poquito, ¿no? Para la otra semana. Porque de seguro les va a salir obtener la función de transferencia de algún motor. Y tienen que hacer estos mismos pasos. Eso.
Eso hay que hacer. ¿Cómo reducir a los bloquecitos? Eric Anchali, ¿cómo nos quedaría reduciendo? Arriba sería todo, en el numerador sería la multiplicación de todos los... ¿Nos repite? Le ponen la multiplicación de todos los... De esa sería uno sobre RA más LAS por KT por uno sobre JMS más BM. ¿No era así? Sí, por ahí tiene una idea, pero yo quiero ya reducido, reducido, reducido. Ah, Ya, todo reducido. mm, Simplifiquémosle.
Verificamos, por favor. ¿Cuánto les dio? ¿Algo parecido a eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros realizando las operaciones de los diagramas de bloques, obtenemos la función de transferencia que describe la velocidad angular versus el voltaje de entrada. ¿Ok? Ahora sí yo tengo esta expresión matemática que me describe el comportamiento del motor en función de su entrada y salida. ¿De acuerdo? Encontremos la función de transferencia de la posición angular del motor en función de la tensión de entrada. En casa, Robert. Una consulta. Dígame. Justamente en el diagrama de bloques a la salida no hay que agregarle otro bloque. En el diagrama de bloques de la salida, ¿qué bloque Sí, le faltaría agregar a usted? el 1 sobre S. No, porque yo sí le tengo aquí, sí le ve la S. Sí, JM, sí, a la salida 1 sobre S. No sería como para el ángulo. Ah, para el ángulo. Ah, ya. Robert ya nos está dando la respuesta. Perdón, yo pensé que teníamos que corregir algo de la velocidad angular. Ay, sí, sí, correcto, es con eso. Solo tenemos que darle continuidad a esto, chicos. Aquí es igual la velocidad angular. O la velocidad. ¿Qué pasa si derivo la velocidad? ¿Sí? Para nosotros, vamos a utilizar como herramienta que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es igual. A ver, denme un segundo, estoy poniendo al revés. La derivada con respecto al tiempo, ¿de qué sería? Piénselen un poquito. Posición angular. De la posición angular. ¿A qué es igual? A Velocidad la angular. velocidad angular. Está el dato. Es por eso que Robert nos decía, nos falta solo poner 1 sobre S por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo mismo, Laplace. Tengo T y tengo dt. Esto aquí es igual. Velocidad angular del motor es igual a posición angular del motor, S. ¿Sí? En vez de poner velocidad angular del motor aquí, reemplazo por posición angular del motor, pero S. ¿Sí le entendimos esta parte? ¿Sí? ¿Cómo quedaría la expresión? Lo mismo, pero con una S.
de creación angular al motor. ¿Sí? ¿Claro? Desde velocidad angular, solo pongo la equivalencia, que es posición del motor S. Esto viene acá, y la S que estaba aquí al lado pasa al denominador, que está acá. Y así nosotros podemos ir haciendo el análisis. ¿Sí? ¿Qué otras funciones de transferencia podría yo haber sacado aquí? Yo podría sacar la función de transferencia del torque del motor en función de la tensión de alimentación. ¿Cuál más nos faltaba? Corriente. Corriente del motor en función de la tensión de entrada. ¿De acuerdo, chicos? Listo, entonces vamos haciendo unos pequeños cálculos. Vamos a calcular. Sabemos ya calcular la velocidad angular del motor, coma, la posición angular del motor, para los siguientes valores. Cuando tenemos un motor DC y este tiene una inercia de, déjenme ver, yo tenía por aquí valores reales. Aquí está. 0.01 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado. El coeficiente de rozamiento 0.1 newtómetros. Las constantes KT, KB 0.01. EDA de 1 ohmio. Y la inductancia 0.5 henrios. Ok. Entonces nosotros vamos a calcular la velocidad angular, la posición angular para estos valores. ¿Sí? Cuando, voy a ponerle aquí en la parte derecha. Cuando los valores de EA son los siguientes. Solo simple un poco para practicar la matemática, ¿no? Cuando tenemos 10 voltios, cuando tenemos 120 voltios, cuando tenemos 500 voltios, y cuando tenemos 1000 voltios. Ok, ¿qué necesito? Necesito completar la tabla. ¿Cuánto vale la velocidad angular y cuánto vale la posición angular?
Completamos esta tablita. ¿Qué debo hacer? Utilizo la ecuación, la del cuadradito la 1 y la del cuadradito la segunda. Les regreso a las ecuaciones. La 1 y la 2 estaban aquí. Eso. Cuando E vale 10 voltios, reemplazo todos los valores. ¿Y cuál es la velocidad angular? ¿Sí? ¿No trajeron calculadora? Celular. Puedo poner la siguiente. Rapidito, una calculadora en el celular de esas completas. ¿Preguntas? ¿En casa tenemos alguna pregunta? No se le toma en cuenta, porque ya estás reemplazando valores en un instante de tiempo. Perdón, Daisy. Solo no le tomamos en cuenta, porque ya estás específicamente en esos valores. Nada, porque estás en ese instante de tiempo ya reemplazando los valores. No se le toma en cuenta. Esta es una de las, algunas de las cuantas formas que puede sacar la función de transferencia de un motor, ¿no? Y aplica lo mismo para C y un servomotor. Solo tenemos que tener clara la parte eléctrica y la parte mecánica. Cuidado en el examen, no, en el examen, en la prueba de la otra semana. Cuidado y le sale el torque y la pie. Alex, me confirma el audio en casa. No se le escucha, ingeniero, está entrecortado justo desde la parte del ejercicio, está así. Ah, era que me avisen. A ver, vamos a probar el audio. Ahí, Alex, tal vez mejoró el audio. Sí, sí mejoró algo. Ok.
Gracias, Ale. ¿Gloria lo tienes? ¿O todavía no? El de 10, vamos, tenemos por lo menos el de 10 para pasar. ¿Cuánto es el de 10? Y tal vez la posición. La posición. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar, chicos. 8:15, vamos a continuar. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, ¿no es cierto? Ponemos atención, eso le terminan en casa, repásenle para la prueba, sí, sobre todo la del torque y de la corriente. Miramos la pantalla, le dejamos con puntos suspensivos, resolver, ojo, lo que ustedes quieran. Para nosotros seleccionar un motor debemos tener las siguientes consideraciones. La primera, la precisión de posicionamiento del eje, ¿ok? Un motor, obviamente, que tenga precisiones altas, va a ser más costoso. ¿Qué más? Confiabilidad. ¿Qué más? Velocidad de operación o tiempo de respuesta. Costos, que es muy importante al final del día. Y la potencia. ¿Qué es igual a potencia? El torque por la velocidad angular. Son 5 de los parámetros que ustedes deben tomar en cuenta. Sobre todo, para mi criterio, el costo. Yo soy un poquito más práctico. El costo y la confiabilidad.
¿sí? Que sea un motor en verdad que tenga las características necesarias del rendimiento, que en el tiempo pues no necesite muchas reparaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un motor, debemos tener claro que vamos a utilizar herramientas matemáticas para calcular un valor muy importante, el par de torsión, la potencia del motor. Por ejemplo, tenemos ahí un detalle, está detallado un ejercicio. Vamos a admitir quién es David Estrella. ¿Qué nos dice? Que se utiliza un motor para accionar un brazo de un robot de 2 metros que levanta una masa de 25 kilogramos a 10 revoluciones por minuto. Si la masa la masa del brazo es igual a cero, se le considera cero. ¿Cuál es la potencia? ¿Sí? Regresemos a la diapositiva anterior. Potencia es igual a torque multiplicado por la velocidad. ¿A qué es igual el torque? A la fuerza por la distancia. ¿Y la velocidad angular? Es la velocidad angular, ¿no? ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuántos kilovatios o caballos de potencia, vamos nosotros solo en kilowatts, se requieren para un motor que se usa para accionar un brazo de robot de 2 metros, que levanta una masa de 25 kilogramos a 10 revoluciones por minuto? Si la masa del brazo es considerada igual a cero. Multiplicación, ¿cómo nos quedaría? Potencia, ¿a qué es igual? ¿Y cuántos son los valores? El torque, ¿a qué es igual? Aquí sería torque y aquí velocidad angular. Torque o par de torsor le llaman, ¿sí? Vamos a ponerle aquí abajo, que hay más espacio. Torque, par torsor, inercia. En mecánica van a ver, dependiendo del libro que tomen, les van a hablar en esos términos, ¿no? Nosotros estamos más familiarizados con torque. ¿Qué es igual el torque? No, solo el torque nomás. Aquí está. Fuerza por distancia. Torque es fuerza por distancia. Tenemos la fuerza 25 tengo masa. Si quiero fuerza, por la gravedad. Por 10. Por 10 o 9, 8, ¿no? Como nos dice Alex. ¿Qué más nos falta? Los 2 metros. Los 2 metros de distancia. He calculado el torque. La velocidad angular. ¿Les da la velocidad angular de forma directa? No hay que cambiarle a radianes sobre segundo la CRP. Las revoluciones por minuto, estas revoluciones por minuto, sí es velocidad angular. ¿Sí? También la velocidad angular se lo puede expresar mediante revoluciones por minuto. Pero para nosotros hacer la simplificación adecuada, necesitamos que ponerle en radianes sobre segundo. Hay una equivalencia. Una revolución por minuto, ¿a cuántos radianes equivalen? ¿Sí? Do es igual a 2pi 10 sobre 60. Esa es la relación. ¿Sí? La relación es las que les marco de color celeste. Una revolución es igual a 2pi sobre 60. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Me tiene en la calculadora, por favor.
513.12. Sí, sí sale esa respuesta. Vatios. 513.12 vatios. Entonces, estos son, bueno, este es uno de los cálculos para nosotros encontrar la potencia que necesita el motor en nuestro brazo industrial. ¿Sí? Este taller basado en la web. Vamos a dejarle un instante ese taller ahí. Los sensores. Vamos a hablar unos instantes de los sensores. Bien. Levantamos la mirada, por favor. Ya vamos a hacer el taller, no pasa nada. Para que el robot interactúe en su entorno y para que pueda él mismo saber la posición de cada uno de los motores que él tiene, que está construido, necesita sensores. Necesita saber la posición de sus motores internos y también necesita saber qué pasa en todo el entorno. Es por eso que nosotros utilizamos sensores internos y sensores externos. ¿Sí? La parte de sensores externos nosotros no nos vamos a ahondar en porque ya lo han venido manejando en los niveles inferiores. Nos vamos a concentrar un poquito aquí en sensores internos. Específicamente, ¿para qué? Para saber la posición de los motores. ¿Sí? El eje, a qué velocidad va a girar, el eje en qué posición está, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de sensores, debemos tener en cuenta estas características. Primera. Tanto sencillo. ¿De presencia o se dice de mantener? Necesitamos para que revisar nuestro entorno una característica que es el tacto. ¿Sí? Entre comillas, tacto sencillo. ¿Qué más? Siguiente. Tal vez yo necesite no solo detectar que está un objeto presente, sino tal vez el material. ¿Sí? Metal, madera, una esponja. Ok, siguiente. La fuerza, y tal vez necesite medir la fuerza de un solo eje. Miren la de abajo que dice fuerza compleja. Yo tal vez necesite saber la fuerza de dos ejes en el mismo instante. No solo de uno, sino tal vez necesite la información de qué fuerza estoy ejerciendo en los dos ejes de los motores al mismo tiempo. La que nosotros estamos familiarizados, ¿no? Detectar presencia de objetos, pero a distancia. Las dos últimas. Ok, puedo tener detección simple o compleja. Simple o compleja nos referimos a la simple detectar alguna particularidad del objeto y compleja detectar alguna particularidad del objeto pero más información adicional. Sí, el material tal vez sí es una forma geométrica en particular, de qué está compuesto ese material que yo voy a levantar. Entonces, todas estas características nosotros vamos a censar en robótica y para eso utilizamos diferentes tipos de sensores. ¿De acuerdo en casa? En casa también, por favor, poner atención. Edwin, ayúdenos con esa tabla. Edwin, sí, aquí habla está. de tipos de sensores en robótica. Ya, tenemos la medida y el tipo. De presencia, tenemos el tipo de inductivo, capacitivo, efecto Hall, célula red, óptico, ultrasónico y contacto. De posición analógicos tenemos los potenciómetros, síncrono, inductos, LVDT. De posición digitales tenemos el digital, los encoders
encoders incrementales, regla óptica y de velocidad, los tacogeneratriz. Estos sensores que ustedes ven en esta tabla, la mayoría de ustedes ya lo han visto, ya lo han utilizado. Inductivo, capacitivo, efecto Hall, óptico, contacto, resolver, LVDT, potenciómetros, digitales, tacómetros. Sí, son sensores que hemos estado un poco ya familiarizados. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es medir la posición del eje de nuestro motor. Ese es el objetivo. Saber en qué posición está, a qué velocidad gira, en qué sentido está girando. Para eso nosotros utilizamos los famosos encoder. ¿Sí? Encoder incremental, absoluto, mixto. Hay algunas opciones, pero los más utilizados son los dos. El encoder incremental, que es este, que tienen en sus pantallas, que ese principio de funcionamiento es sencillo. Tengo primero al eje de mi motor, tengo acoplado una ruedita, una cinta. Normalmente no son tan robustas, son livianitas, que tiene ranuras, que tiene unos canales. Ok, tengo un emisor y un receptor de luz. Cuando yo rompo el haz de luz, estoy generando señales digitales, un tren de pulsos. Si se dan cuenta, todos tienen la misma distancia, el mismo ancho. Ok, entonces yo voy a mandar una señal digital. Y yo puedo saber, utilizarlo como un contador, saber qué tanto se movió en cada instante de tiempo, sabiendo el ancho de esta señal. Ok, ese es el principio de funcionamiento. Pero ustedes observen en esta imagen, voy a agrandarles un poquito. Ahí. Tenemos un primer canal de color amarillo. Lo marcamos ahorita. Y tenemos un segundo canal de color azul. El primer canal de color amarillo me sirve para saber el posicionamiento. En función de que va girando el eje, voy mandando la señal analógica, genero este tren de pulsos A, utilizo un decodificador y yo voy a saber si me moví 1, 2, 3 grados, haciendo la relación en el decodificador. ¿Sí? La segunda cinta de color azul me va a ayudar para saber el giro. ¿Sí? Para identificar si se mueve en sentido horario o en sentido anti-horario. ¿Sí lo vemos? Voy a hacer un zoom. Voy a ponerle un ladito. Línea del color amarillo, línea de color azul. ¿Cómo yo puedo identificar el giro? Porque están desfasados 90 grados. Mira, no están alineados, no están en fase, los orificios están desfasados 90 grados. De tal forma que si yo me muevo en sentido horario, esta señal de color azul siempre va a estar retrasada o adelantada. Si yo me muevo así, ¿quién va a pasar primero por un haz de luz? ¿La amarilla o la azul? La amarilla. Si me muevo en sentido horario. Perdón, la azul. ¿Sí? La azul. ¿Qué pasa si yo cambio de sentido en sentido antihorario? ¿Qué va a pasar primero? La amarilla. Entonces, ese desfase de 90 grados me va a dar el sentido de giro porque están desfasadas. Si la amarilla está adelantada, yo sé que estoy moviéndome en sentido antihorario. Si la amarilla está retrasada, estoy moviéndome en sentido horario. ¿Ok? Vamos a verlo acá. Aquí tenemos, miren, un ejemplo. La señal, el primer canal A, nos genera esta señal cuadrada. En este caso tengo este desfase. ¿Qué me indica que me estoy moviendo en sentido
antihorario. ¿Qué pasa si yo giro al otro lado? Esta señal B va a estar así un poco adelantada. Es un bosquejo nada más, ¿sí? A esto me refiero. Que esta señal va a estar adelantada. Entonces ese desfase me permite saber el sentido de giro. Si la 1 está adelantada o está atrasada, el decodificador se encarga de identificarlos. ¿Qué más? Hay una ranura más por aquí. La marca de 0. Yo necesito saber cuál es el 0. Ok, en algún momento. Ahora, un problema de los encoder incrementales es que, bueno, está funcionando mi motor, hace los movimientos, lo que sea, y ¡pac! Se apaga el motor. Se prende el motor otra vez o se prende la máquina, el brazo industrial. Y uno de los problemas que tiene es que no sabe en qué posición se quedó. ¿Por qué? Porque siempre tengo la misma codificación. Tienen el mismo ancho, están desfasados 90 grados, eso solo me permite la orientación, pero tienen el mismo ancho. Todos los 360 grados tienen los mismos anchos. Por ejemplo, giró 90 grados, se apagó la máquina, la volvemos a prender, pero él no sabe en qué se quedó. Para él puede ser 0, 10, normalmente 0, se reinicia desde 0. No sabe en qué posición se quedó. ¿Ok? Entonces, para solucionar este inconveniente de los encoder, se utiliza los famosos encoder absolutos. Permítanme ponerles un video que lo he puesto por aquí. Este video nos va a ayudar a visualizar sobre todo, ¿no? Tenemos ahí un encoder, un motor, nos indica que puede girar los 360 grados. Siempre va acoplada a la parte posterior del motor. Tiene la parte de amplificación y es de esa ruedita que tenemos ahí. Tengo un emisor de luz, un receptor de luz, tengo el disco y yo voy mandando una señal, un pulso en función del giro. La flechita de color rojo, mire, sabe que está girando en ese sentido antihorario. ¿Ok? Puede haber los discos con diferentes codificaciones o resolución. Tiene menos orificios, por lo tanto tiene menos resolución. Y si la señal está adelantada o retrasada, yo puedo identificar el tipo de movimiento. Alex, ¿me confirma el audio? En este momento se entrecortó. Ok. Listo. De forma gráfica, encoder incremental. Problema, si yo apago la máquina y vuelvo a prender, él no sabe en qué posición se quedó. Para él es 0 otra vez. Pero tal vez el eje se quedó, la máquina se quedó en 90 grados. ¿Sí? Para eso se utiliza los encoder absolutos. ¿Sí? El principio es el mismo. Tengo un emisor, un receptor de luz, tengo un codificador, un decodificador, pero aquí cada una de las posiciones, cada uno de los ángulos va a estar identificada ya por un bit en particular, por un dato. Por ejemplo, mire, aquí, así tengo la pluma. Aquí justo estamos para los compañeros que están en casa. Esa posición, si yo giro el eje, si me pongo en esa posición, voy a tener el código 0
perdón, de arriba para abajo. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese segmento del disco, ese segmento del eje, va a estar codificado de esa forma. El siguiente sería 1, 0, 0, 0. El siguiente sería 1, 1, 0, 0. El siguiente 0, 1, 0, 0. ¿Ok? El siguiente 0, 1, 1. Déjenme corregir este. 1 y 0. Y de esa forma, cada posición, cada grado alrededor del disco está codificado. ¿Sí? 0 grados, 10 grados, 20 grados, 90 grados. De tal forma que si yo apago la máquina y la vuelvo a prender, me va a mandar este código. Y él sabe que está a 90 grados. Esa es la diferencia con los encoder incrementales. ¿Ok? Que si yo apago la máquina, yo cuando lo vuelvo a prender, yo sé en qué posición me quedé. Sabemos en qué posición se quedó el eje del motor. ¿Sí? Y eso implica que si se quedó verticalmente, el motor hace las correcciones respectivas y continúa con el proceso. Tal vez el siguiente paso es que haga esto y otra vez que vuelva. ¿Entendido, chicos? También había un video por aquí. Encoder absoluto. Lo mismo. Identificar el eje del motor, el eje de giro del motor. Parte posterior. Y cambia la configuración, la codificación en el disco. A medida que voy girando, yo sé en qué posición estoy. Mediante el código binario. ¿Sí? Si yo apago la máquina, él sabe que se quedó en esa posición con el código 010, bueno, hace un rato. 010. Vuelve a prender y sabe que está en esa posición. Voy a poner este comprecito de agua, de hielo. Edwin, apaguemos el micrófono. Tenemos también otra opción. A veces necesito detectar la posición del motor, pero mediante otro eje secundario, un engranaje. ¿Sí? También nos sirve para encontrar la posición del eje, pero tal vez yo necesite en función de alguna relación en particular. Y utilizamos esa serie de engranajes. Listos, chicos, vamos a ver qué horas son. 41. Vamos a detenernos aquí. Pero no nos vamos, no nos vamos. Primera indicación. Lo dejo aquí anotando, por favor. Prueba la próxima semana. Los compañeros en casa, Robert, ¿me confirma el audio? Robert, ¿me confirma el audio? Ya se nos fue Robert, creo. ¿Alguien que me confirme el audio? André, Brian. Y se escucha ahí. Ok, próxima semana, prueba. ¿Qué fecha es? Como ustedes nos vemos jueves. La etapa 3 del proyecto, ¿para cuándo quedó? ¿Después de exámenes? ¿Recuerdan? Uy. Después de exámenes, ok. Ya, entonces la prueba vamos a ponerle para el jueves o viernes, ¿qué día quieren? Viernes. 19 del 11 del 2021. La prueba va a constar de dos partes. Ay, perdón. 26. Saquen una hoja.
Parte 1. La parte 1 hace referencia a la teoría. Son como, ¿cuántas diapositivas? Serán unas 150 diapositivas, pero si se dan cuenta, la mayoría son gráficos, ¿no? Que he ido hablando, que están en el ABA. Creo que solo me falta subir esta parte 2. ¿Ok? Teoría de todo lo que hemos revisado. No es mucha, pero sí hemos revisado algo considerable. ¿Sí? Toda la parte de lo que es teoría en el ABAC. ¿Ok? Tanto los compañeros que están en casa como ustedes van a dar la prueba en el ABAC. Vienen acá o lo dan en casa, yo no tengo problema, pero nos reunimos en el laboratorio de, ¿cuál utilizamos? Del C9, ¿no? En el bloque C, el C9, el viernes. ¿De acuerdo? Si quiere lo viene y lo da aquí, si quiere lo da en casa, no pasa nada. Y la segunda parte es simulación. En Cosimir. Algún problema planteado con una rúbrica y usted tiene que solucionarlo o simularlo. A cada uno de ustedes le tocará algo diferente, ¿sí? Más o menos, ¿cuál va a ser el porcentaje de la prueba? Aquí es sobre 10, ¿no es cierto? La parte simulada será sobre 7 y la parte teórica será sobre 3. ¿Sí? La parte simulada es muy importante. Así que le parece día su laptop en buen estado, bien instalado el programa, no se ponga nervioso. La parte teórica, 3 puntos, lo que hemos venido revisando en clase. ¿Les parece? ¿Preguntas? ¿Podemos? Sí, podemos dar la prueba desde la casa. La parte 1, la parte 2 pueden dar desde la casa, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, por ahí la de salir lo que hemos revisamos hoy. Calcule la potencia, función de transferencia. ¿Sí? ¿Qué más? El ejercicio de simulación no va a ser un ejercicio que les lleve 2 horas, no. Será 1 horita, 1 hora y cuarto, 1 hora máximo. El de teoría, unos 20 minutos y que tengan unos 15 minutos para cualquier problema técnico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de la prueba? ¿Ninguna? Queda como deber este taller. Parece que era este, no este. Esto queda como deber. 19, 20, 21. 21 del 11, 20, 21, saben, hasta las 18 horas. Déjenme poner en el ABA. No, ya. Esa hora es incómoda para ustedes, tal vez, ¿no? No, no. Esa hora recién me levanto, recién quiero llegar a la casa. Listo, chicos, damos por finalizada la clase, nos podemos retirar. Dime. Ah, del informe. Dejémosle para la próxima semana, es que es extenso ese archivo, ¿sí? Lo que sí, no se preocupen, ese informe, eso es la realidad. Lo que quiero es que asimilen que ese es un informe real de una empresa, de un trabajo. Hay muchas cosas ahí que no aplican. Le reduciremos a cuánto será eso, creo que eran 19 hojas. El informe es al final, es para diciembre. Usted la semana que viene tiene que subir solo el archivo de simulación, nada más. El informe es después de exámenes. Inge, Dime.
Yo le había mandado a usted un correo y me dijo que para hablar el día de ayer después de clases, pero finalizó clases y ya terminó la Ah, reunión y no sé. sí, de tu proceso. Sí, Compárteme. Explícame tu proceso. Dejo de compartir y puedes explicar. Los demás compañeros nos podemos retirar. ya le compartí.